Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de GBA Consultoría y Capacitación y de la contadora Ángeles Mandujano, quien es directora de este programa, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México. En esta ocasión, hablando del tema puntos importantes a considerar al cierre de año en materia de sueldos y salarios, nos acompaña la contadora pública certificada y maestra en impuestos, Virginia Ríos Hernández, de quien me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Contador público certificado, egresada de la Escuela Bancaria y Comercial. Cuenta con grado de maestría en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Es socia del despacho BR Consultores Asociados SC, que proporciona servicios de consultoría en materia fiscal y de seguridad social. Reconocida expositora en múltiples universidades públicas y privadas, en el Colegio de Contadores Públicos de México y en diversos colegios federados al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, así como en instituciones de estudios de posgrado y en organismos y cámaras empresariales. Distinguida por el Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa como Honorable Educador Iberoamericano. Autora de diversos artículos en publicaciones especializadas, coautora de los libros editados por la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Contadores Públicos desde el año 2000. Miembro de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Integrante de las comisiones Fiscal y de Relaciones de Trabajo Coparmex, Ciudad de México, y de la Comisión Fiscal Nacional del mismo organismo. Fue síndico del contribuyente ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente del Centro de Distrito Federal de 2003 al 2009 y presidente de la Delegación Cuauhtémoc de Coparmex, Ciudad de México, por el bienio 2004-2006. En esta misma organización es miembro del Consejo. Actualmente está a cargo de la Coordinación Nacional de Síndicos del Contribuyente de Coparmex. Es consejera técnica del Instituto de Especialización para Ejecutivos. Los dejo en la conducción de este programa a cargo del contador público Francisco Cárdenas Guerrero. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. En esta tarde, pues ya lo comentaba Dani, tenemos la presencia de la maestra Virginia Ríos Hernández. Vicky, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y por dedicarnos a este espacio. Vamos a platicar de los puntos importantes y sobresalientes en relación al cierre en materia de nóminas. A mí me gustaría, Vicky, que empezáramos un poquito a ver por qué es importante el cierre en materia de sueldos y salarios, como que pareciera a veces olvidado, como que pareciera a veces que esto del cierre, más que cierre lo hacemos ya allá en febrero cuando estamos preparando la declaración para presentarla el día 15, pero ¿por qué es importante y vamos a ir viendo algunos puntos en relación al cierre de este año? Claro que sí. Bueno, pues es importante porque en el mes de diciembre coincide con que se pagan los aguinaldos a los trabajadores como marca la Ley Federal del Trabajo, y al percibir los aguinaldos muchos trabajadores tienen un impuesto a cargo adicional al que normalmente tienen. Okay. Entonces se va a tener una percepción adicional, pero también es importante que se pueda ajustar desde diciembre ya el cálculo para los trabajadores que no van a presentar declaración anual, pero que han permanecido todo el año con el mismo patrón. De esta manera no van a tener una repercusión importante en sus salarios en el mes de enero o en el mes de febrero, inclusive cuando ya les hacen en muchos casos la declaración informativa con los datos de los trabajadores. Entonces por eso es importante para que de la mejor manera se cierren los datos con el propio ejercicio 2011 y no lo desfasemos hasta el año siguiente. Incluso las propias disposiciones fiscales establecen por ahí que se deben compensar los saldos a favor en diciembre, y habla de diciembre, ¿verdad? No del mes de enero. Habla de diciembre y de los 12 meses del año siguiente en su caso, pero sí, definitivamente hay que hacer el cálculo anual, aunque la declaración informativa de salario se presenta hasta el 15 de febrero, en su momento se presentaba el 15 de febrero, ahora parece ser que lo quieren hacer todo en febrero, pero al final de cuentas
pues entre más pronto los tengamos esos cálculos y además más ajustados a la realidad de los contribuyentes que son los trabajadores, pues también podemos expedirle su constancia más adecuadamente con todo pues el detalle el reflejo de sus percepciones y sus retenciones. Así. Muy bien. ¿Qué puntos entonces nos recomendarías para efecto de este cierre? Por un primer punto. Bueno, un primer punto es que no debemos olvidar que el 31 de diciembre se vence el plazo para que los trabajadores le comuniquen por escrito al patrón que van a presentar declaración anual, cuando no estén obligados a ello, es decir, cuando por opción la vayan a presentar. Este es un año particularmente especial, incluso así lo está viendo el SAT. Se están preparando para un incremento notable en presentaciones de declaraciones de personas físicas, principalmente por los asalariados. ¿Por qué? Porque muchos asalariados no tienen obligación de presentar declaración anual, pero por ser el primer año, 2011, en donde se van a deducir colegiaturas, va a haber muchas personas que aunque ganen 200,000 pesos al año o 120,000 pesos al año, pretendan deducir colegiaturas y por lo tanto van a presentar declaración anual. El 31 de diciembre entonces es el plazo máximo para que los trabajadores le comuniquen al patrón por escrito que van a presentar declaración anual con base en el artículo 151 del reglamento de la Ley del Impuesto de la Renta. Después de ese día ya no pueden presentar ese comunicado al patrón. Entonces es muy importante. Nos quedan ¿cuántos días? Esta semana. Pues el 31 es sábado. Entonces, correcto. Si quitamos hoy, hacerlo, ya. Nos quedan 4 días para presentar ese aviso a los que estén interesados en hacer declaración anual. ¿Hay un formato o un escrito libre? Es un escrito libre. Es un escrito libre. Incluso en la página del SAT ustedes pueden ver un formato modelo para que se puedan basar en ese. Pero si únicamente le ponen al patrón, quiero presentar declaración anual, ya con eso y su firma, su RFC, con eso es más que suficiente. Vamos, los que no entraron desde el 1 de enero en la empresa, que no están desde el 1 de enero con este mismo patrón, pues el patrón les va a hacer cálculo anual. Claro. Así que entonces ellos podrían en su momento hacer de todas formas su declaración anual. También los que dejaron de prestar servicios con el patrón en el mes de, bueno, en lo que va del ejercicio, cualquier momento del ejercicio que tuvieron una baja con algún patrón, pues tampoco les van a hacer cálculo anual ni por un patrón ni por el otro. Pero a pesar de eso, a pesar de que ya se debe saber eso por parte del empleador, sí es importante que le van a comunicar por escrito al patrón con el que estén en diciembre de que van a hacer su declaración anual. No vaya a ser que indebidamente les haga un cálculo anual cuando no debiera hacerlo, pero pudiera darse el caso. Y que resultara a lo mejor al no comunicarle algún saldo a favor al presentarla y la autoridad le negara la devolución, ¿verdad? Y sí, lo que sucede es que aun cuando no lo marca código como una causa para no devolución, si algún trabajador hace su declaración anual, pero el patrón le había hecho ya el cálculo, el ajuste anual, y le sale un saldo a favor, que es lo que el trabajador presenta declaración normalmente, pues no le van a devolver el saldo a favor. Y la razón va a ser que él no le comunicó al patrón que iba a presentar declaración anual. Correcto. Muy bien. ¿Qué otro punto tendremos que recomendar? Otro punto que tenemos que cuidar es que termina 2011 y que un requisito de deducción para los patrones, para todos los patrones, tanto personas físicas como personas morales, es que los salarios, las prestaciones, en general todos los pagos que se hagan a personas físicas, y los trabajadores son personas físicas, sean efectivamente erogados en el ejercicio de que se trata. Entonces, hay algunas empresas que dejan la nómina, por ejemplo, de la segunda quincena, por política, la segunda quincena la pagan el 5 de enero, por ejemplo. Y entonces, si paga la segunda quincena el 5 de enero, pues no es deducible esta segunda quincena de 2011 en 2011. Va a ser deducible hasta el año 2012. Entonces, también es importante prever ese tipo de situaciones, que lo que no se pagó efectivamente en 2011 no será deducible en 2011. Otro punto, las retenciones. Las retenciones que se hayan hecho a los trabajadores, pues también es un requisito de deducción para personas físicas y para personas morales patrones, el que hubieran retenido y entregado los impuestos correspondientes, el impuesto de la renta, en los plazos que establece la propia ley. Sin embargo, hay una excepción, dice que no se considerará incumplido el requisito si se pagan las retenciones de forma espontánea antes de que, o a más tarde en la fecha que deba presentarse la declaración del ejercicio. Correcto. Claro, no debe haber requerimiento, no debe haber alguna mediación de la autoridad para que se paguen estas retenciones, o sea, que se retenga adecuadamente. Y
hacer un análisis de las prestaciones que les otorgaron a los trabajadores de previsión social para verificar su deducibilidad, porque la previsión social de 2003, desde el año de 2003, ha tenido pues el mismo tratamiento para los trabajadores. Sin embargo, hay muchos patrones que olvidan que el requisito fundamental es la generalidad. Y al decir generalidad, quiere decir, en la ley lo señala así, que se otorguen las mismas prestaciones a los sindicalizados entre todos ellos. Es decir, a todos los sindicalizados las mismas prestaciones. Okay. Si hay 2 o más sindicatos, se pueden dar prestaciones distintas por sindicato, pero a cada grupo de sindicalizados, pues las mismas prestaciones. El caso que es muy fácil de identificar es el caso de las líneas aéreas, donde tienen a los empleados en diferentes sindicatos. Okay. Por ejemplo, los sindicatos de sobrecargos, pues tienen las mismas prestaciones para todos los sobrecargos, sean despensas, sean reembolsos de gastos médicos, lo que sea, las mismas prestaciones, pero son prestaciones distintas para los pilotos, porque están en un sindicato diferente, y ahí, por ejemplo, tienen fondo de pensiones, que no tienen los sobrecargos, entonces pueden dar diferentes prestaciones y están en diferentes sindicatos, pero siempre y cuando las mismas sean para los mismos del mismo sindicato. Y si hablamos de los no sindicalizados, tienen que ser las mismas prestaciones para ellos, aunque pueden ser diferentes de los sindicalizados. Este es un requisito de generalidad. Ahora, dentro de esas prestaciones de previsión social, tenemos el fondo de ahorro. El fondo de ahorro, además de la generalidad, tiene que cumplir otros 4 requisitos, que son que el patrón otorgue la misma cantidad al trabajador de lo que el trabajador aporta, es decir, que la aportación de patrón y trabajador sean iguales. La aportación del patrón no puede ser mayor del 13% del salario del trabajador, es decir, lo mismo debe aportar cuando mucho el trabajador. Y la aportación anual que hace el patrón no debe ser mayor a 1.3 veces el salario mínimo del área geográfica del contribuyente elevado al año. O sea, podríamos decir que el 13% de una base máxima de 10 salarios mínimos, es el equivalente. Y el último requisito es que no se haga más de un retiro al año o al término de la relación laboral. Es decir, si el trabajador se va en el mes de julio se puede llevar su fondo de ahorro. Pero si el trabajador permanece, solamente puede tener derecho a un retiro en el ejercicio. Retiros, retiros, no préstamos. Préstamos es independiente, o sea, los retiros retiro es que se está llevando su dinero y no lo va a regresar, ¿sí? Okay. A veces tenemos situaciones de préstamos simulados, que eso pues es una simulación, cuando continuamente están llevando 12 préstamos al año o un préstamo en junio que nunca regresa y que se les presta todo el importe que tenían acumulado, pues eso es un retiro disfrazado de préstamo. Claro. ¿Sí? Esos son los requisitos para la deducibilidad del fondo de ahorro y por lo tanto también para la exención que tiene el trabajador en el fondo de ahorro. Otro requisito muy importante son las declaraciones informativas, que en este caso pues se tiene que presentar por el patrón la informativa de salarios, retenciones, prestaciones, datos de subsidio al empleo, etcétera. Esas declaraciones informativas tienen que presentarse dentro del plazo que señala la autoridad porque es un requisito de deducibilidad. Y si no se presenta en tiempo, pueden ser no deducibles los conceptos que contiene la declaración informativa. Es un castigo fuerte, pero lo marca la ley, y la única excepción es que el contribuyente, en todo caso, en este caso el patrón, pudiera presentar la informativa a requerimiento de la autoridad en los 60 días siguientes al requerimiento, pero tendría que ser a requerimiento de la autoridad para que se considere que no incumplió. Si la autoridad no requiere y el contribuyente, el patrón, presenta la informativa de salarios